que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré las estrellas de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira representa la iglesia tolerante o la iglesia pagana. Ahora, hemos estado diciendo que estos mensajes a las 7 iglesias representan, tiene aplicación en 4 áreas. Una de las aplicaciones es las diferentes temporadas, las diferentes épocas que ha vivido la iglesia cristiana. También representan 4 iglesias que existieron, que Juan pastoreó, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. También representan 4 tipos de iglesias actuales y 4 necesidades, luchas espirituales que enfrentan los creyentes hoy en la actualidad. Entonces, este mensaje de la iglesia Tiatira es muy significativo. ¿Por qué? Porque en la época que vivió esta iglesia fue en el año 590 después de Cristo al año 1571. Entonces Tiatira fue una comunidad muy pequeña, más que todas las ciudades, pero la carta curiosamente es la más larga de las 7 cartas a las 7 iglesias. La carta de Tiatira es más larga. Entonces hay algo interesante en esto, hay una riqueza espiritual que me gustaría que fuéramos estudiando juntos. Hemos estudiado la carta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia apostólica, la iglesia que fue confrontada porque había dejado su primer amor. La iglesia perseguida, Esmirna, también pudimos estudiarla, cómo el Señor premia su disposición de seguir a Cristo aún en medio de la dificultad. Vimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casa con el Estado, la iglesia que se acomoda. Vimos el miércoles pasado la fuerte confrontación a esta iglesia. Y ahora estamos en la iglesia tolerante, que es la iglesia de Tiatira. Ahora, déjame contarte algo de historia. Es probable que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, haya fundado la ciudad de Tiatira. Y se sugiere, algunos historiadores sugieren que fue la iglesia de Éfeso la que inició la evangelización en esta ciudad. De alguna u otra manera, Juan estaba familiarizado o involucrado con esta congregación. Entonces, lo que comenzó en la iglesia de Pérgamo continuó durante este largo periodo de más de 900 años. Entonces, continuando con la historia de la iglesia, encontramos que en este periodo hubo una continuación de cambios no respaldados por la Biblia. Entonces, hubo estos cambios en la doctrina de la iglesia, lo cual tuvo un impacto en la vida espiritual de la iglesia. Por ejemplo, en el año 786 después de Cristo,
se comienzan a adorar las imágenes y las reliquias. Por ejemplo, también en el año 995 después de Cristo se comienza a usar agua bendita. En el año 995 también después de Cristo se canoniza a los santos que habían muerto. En el año, por ejemplo, también 1184 después de Cristo se lanza la Santa Inquisición, una persecución a aquellos que se opusieran a las doctrinas de la iglesia. Entonces fueron bastantes situaciones que se impusieron en la iglesia que no tenían un fundamento bíblico. En el año también 1414 después de Cristo se prohíbe a la gente participar de la comunión, de la lectura de la palabra. Por ejemplo, también en 1190 después de Cristo, en el año 1190, se venden las indulgencias. En el año 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Entonces, esto es algo muy interesante, que cuando tú no lees la Biblia, te vuelves vulnerable a cualquier tiempo o tipo de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque tú no tienes una referencia con la verdad. En 1545 después de Cristo se otorga a la tradición la misma autoridad que a la Biblia. Esto es algo interesante de cómo la autoridad se le dio a la tradición y esa misma autoridad que tenía la palabra de Dios. Entonces tradiciones vinieron a ser como si fueran mandamientos de Dios, pero la realidad es que eran tradiciones de hombres. Entonces, en esta carta nos hace ver el Señor Jesús que Cristo es el dueño de las iglesias y Él trae a cuentas a la iglesia. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudrillo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Tiatira es una iglesia que tolera la inmoralidad, posiblemente por elevar más alto el principio del amor por la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el Señor Jesucristo nos vino a dar el balance, el reflejo del carácter de Dios íntegro. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces quiere decir que la gracia es el amor, pero la verdad es la santidad de Dios. Y el amor no es más importante que la verdad, y la verdad no es más importante que el amor. Estas deben de ir juntas. Así es Jesús, está lleno de gracia y está lleno de verdad. Entonces Tiatira posiblemente elevó más el amor y por lo tanto se olvidó de la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Él es un Dios santo y nosotros pecadores, y necesitamos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Esa es la verdad de Dios. Y el amor de Dios es que Dios te ama incondicionalmente a pesar de tu pasado. Él te puede adoptar como tu hijo, como su hijo, redimirte y darte una nueva vida en Cristo. Es algo maravilloso lo que Dios hace en la vida del ser humano. Verso 19 de aquí de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate bien lo que se menciona: amor, fe, servicio y paciencia, que se traduce como perseverancia. Pareciera que esta iglesia está completa, tiene 4 pilares poderosos. Tiene amor, tiene fe, tiene servicio y tiene perseverancia. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la confrontación de parte de Cristo a esta iglesia? ¿Cuál es la confrontación? Bueno, es que es una iglesia que tolera el pecado. Es una iglesia que tolera. Hoy en día, pues la tolerancia es un valor muy importante. Si tú no estás de acuerdo con la vida que lleva alguna persona, te catalogan como alguien intolerante, ¿verdad?
Y hay una controversia sobre este tema. Y la iglesia es llamada a ser la luz y ser la sal del mundo. Y somos llamados a amar lo que Cristo ama. Y Cristo ama al mundo. Él se entregó en la cruz para que el mundo fuera salvo por Él y no condenado. Entonces, tú y yo somos llamados a amar, pero eso no nos convierte en personas que estemos de acuerdo con el sistema que hay en el mundo. Tú y yo no vamos a ser jueces de nadie, pero somos llamados a amar, pero a estar firmes en la convicción que tenemos en Cristo Jesús, acerca de nuestra sexualidad, acerca de la familia, acerca del rol que tenemos tanto hombre como mujer, y eso es nuestra convicción. Entonces, nuestro respeto a la palabra de Dios será suficiente evidencia para testificar a este mundo del amor de Cristo. Amén. Entonces te animo a que entendamos que en este tiempo tú y yo debemos de confrontar nuestro pecado primeramente. Ya que tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo, no toleres el pecado. No toleres el pecado en tu vida, iglesia, primeramente. No es un llamado a no tolerar el pecado en la gente, no. Es un llamado a no tolerar el pecado en tu propia vida. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el no tolerar el pecado es que seamos prontos para ir a Jesús y arrepentirnos. Muchas veces traemos el corazón como lleno de piedras, donde no nos hemos arrepentido, donde hemos hablado cosas hirientes a los demás, donde hemos tenido una actitud fría ante Cristo, ante su palabra, y sentimos una lejanía de la presencia de Dios porque no nos arrepentimos. Porque no hemos entendido que el mensaje del arrepentimiento es un mensaje de gracia y de salvación para nuestras vidas. Tenemos cargas en el corazón, lo reflejamos con ira, con estrés a nuestros seres queridos porque no hemos perdonado a los que nos ofenden, porque no hemos ido con Jesús a que nos limpie y nos perdone de toda maldad. Hay un abogado ante el Padre, es Cristo Jesús. Y si tú y yo decimos que no tenemos pecado, que no le hacemos nada a nadie, que no le hacemos daño a nadie, le estamos haciendo al mentiroso. Esto dice Primera de Juan 1, 9 al 10. Le hacemos al mentiroso. No hay nadie que no esté luchando con el pecado en esta vida. Entonces, tal vez no has ofendido a tu prójimo, pero estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios en tu manera de conducirte, en tus acciones, en tus actos. Hay una ofensa a Dios directa. Estás ofendiendo a Dios y no podemos negar la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Al parecer la palabra arrepentimiento ha dejado de ser popular en la iglesia. Pero el ministerio de Cristo se basó en un llamado al arrepentimiento. Jesús se presentaba de esta manera: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pareciera hoy que los mensajes de arrepentimiento en la iglesia no son populares. No les gusta a la gente quiere oír superación personal, la gente quiere oír la gracia incondicional de Cristo, pero debemos de entender, amados, que la gracia incondicional de Cristo nos lleva al arrepentimiento, a cambiar, a dejar de ser egoístas, a dejar la mentira, a dejar el pecado sexual, a dejar la falsa piedad. Y este es un mensaje a una iglesia que ha tolerado el pecado en su corazón. Dice capítulo 2, verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti.
Fíjate cómo Jesús dice unas pocas cosas contra ti. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no toma por inocente al que pudiera decir, es que hay un detalle conmigo, Señor, pero todo está bien, pero tengo un detallito. No, ese detallito te puede destruir tu vida espiritual. Ese detallito puede destruir tu familia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En pocas palabras, iglesia, toleras a Jezabel, permites a Jezabel. Ahora, aparentemente en Tiatira había una mujer en esa iglesia, hubo una mujer en esa iglesia que calificaba con este nombre. Ahora, se hacía llamar profetisa y enseñaba falsas doctrinas que seducían a los siervos de Dios a la inmoralidad. Ahora, Jezabel fue un personaje del Antiguo Testamento que en esta carta a Tiatira Jesús menciona para hacer referencia de la similitud que hay. Jezabel fue la esposa de un rey perverso, alejado de Dios, Acab, que sedujo al pueblo de Israel a la idolatría, al ídolo Baal, a la adoración a Baal y a la fornicación. Ahora Jesús está comparando a Jezabel del Antiguo Testamento con esta situación, con este espíritu que hay en la iglesia de Tiatira, con esta actitud que hay en la iglesia de Tiatira, con la introducción del paganismo en la iglesia, con la introducción de la inmoralidad a la iglesia. Ahora, podemos aprender de la actitud de Jezabel algunas características, algunos puntos. Porque hoy en día se puede tener la misma actitud en la iglesia y por lo tanto se está dañando el cuerpo de Cristo. Jezabel también representa una actitud, un espíritu. Es un espíritu que quiere destruir la iglesia de Cristo hoy en día. Y vamos a estudiar esta actitud, este espíritu. Está en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31, por favor. Y vemos que la primera actitud de Jezabel es adorar otro Dios que no es Cristo Jesús. Dice, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezreel, hija del rey Etbaal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Entonces hay una actitud en la iglesia de adorar otras cosas que no son Cristo, de poner en primer lugar otras cosas que no son Cristo. Cuando no adoramos a Cristo, adoraremos otra cosa. Si Cristo no ocupa el trono de tu corazón, en el trono de tu corazón o estarás tú mismo o estará una persona o alguna cosa. Y te voy a decir algo, cuando está Cristo en el trono y Él gobierna en tu vida, hay orden y paz. Créeme lo que Cristo es el mejor gobernante que tú puedas tener. Pero el punto es que si tú pones otro gobernante en tu corazón y te inclinas a Él, hay un desorden y hay un caos. Tú no puedes gobernar tu vida. No me digas que eres suficientemente experto para gobernar tu vida, porque realmente lo que nos ha enseñado esta temporada es que perdimos el control. El control nunca lo hemos tenido. Entonces, quiero decirte que si Cristo está en tu corazón, hay bendición. Como rey, si Cristo está como rey en tu corazón, habrá bendición, habrá orden en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todas tus decisiones. Pero Cristo tiene que estar en tu corazón. Otra actitud de Jezabel está en Primera de Reyes 19, verso 1 y 2. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, dice, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jezabel tiene esta actitud.
Tiene una rebeldía hacia la autoridad de Dios y hacia la autoridad delegada. Escucha con atención, todo creyente ha rendido su voluntad a Cristo Jesús. En el momento que tú decidiste responder el llamado de Jesús, de ser cristiano, de ser discípulo de Jesús, tú rendiste tu voluntad a Cristo. Entonces, por eso la nueva vida en Cristo se está dando en nuestra vida. Estamos en un proceso. Y cuando tú y yo no respetamos a la autoridad de Dios, tú y yo no veremos la vida nueva en Cristo en nosotros. Tú y yo no podremos disfrutar de los frutos que Dios quiere dar en tu vida. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la autoridad de Dios. Y estar en la autoridad de Dios significa que Dios es el que te guía, que su palabra es la que te guía, que tienes una disposición de escuchar el consejo de Cristo en cuanto a las decisiones que debes de tomar en la vida, conforme a la palabra, no conforme a nuestro criterio, porque nuestro criterio muchas veces es bueno y en veces es malo. La palabra de Dios dice que es engañoso el corazón del hombre. Entonces nuestro corazón no es buen guía. Si tú quieres un buen líder, Cristo es el mejor líder. Él es el gobernante, Él es el Señor, el Rey, el Señor de señores. Y Él puede hacer de tu vida algo nuevo si tú se lo permites. Si tú le permites dirigir tu vida. Entonces muchas personas tienen problemas con la autoridad de Dios. La palabra obediencia es como algo bien feo para ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido el concepto de obediencia. La obediencia te guarda y te libra. Si tú obedeces los señalamientos de tránsito, las señalamientos en las carreteras, tú vas a ser guardado. Y se nos olvida que la obediencia a Dios nos libra de cometer errores fatales en la vida. Ahora, a Dios no lo vemos, pero sí a sus autoridades delegadas. Romanos 13 nos dice que nos debemos de someter a toda autoridad, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, jóvenes, ustedes no ven a Dios con sus propios ojos físicos, pero sí ven a sus padres, ¿verdad? Entonces, mujeres, por ejemplo, esposas que tienen esposos, ustedes no ven a Dios con sus ojos físicos, pero sí ven a sus esposos. Y Él es la autoridad delegada en tu familia. Entonces, tú y yo tenemos que ver la autoridad donde nos desenvolvemos y obedecer y respetar esa autoridad. La actitud de Jezabel que se metió a la iglesia es de no respetar la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra, y por eso permitieron doctrinas paganas. Número 3, otra actitud de Jezabel está en Primera de Reyes, capítulo 21, versos 5 al 10. Dice: ¿qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Está en esta conversación entre Jezabel y el rey Acab. Verso 6, le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab. Fíjese lo que le contesta Jezabel, su mujer. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Verso 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Y en esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego se sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Esta mujer Jezabel usurpó la autoridad de su esposo. ¿Por qué? Porque este espíritu y esta actitud manipula para conseguir lo que se quiere.
Entonces, amados, si permitimos que este espíritu esté en nuestras vidas, nos vamos a meter en serios problemas. Cuando no respetemos la autoridad en el trabajo, en la casa, en donde quiera que tú estés, cuando no se respeta la autoridad, estás expuesto a cualquier situación en contra de tu vida espiritual. La iglesia de Tiatira, al no respetar la autoridad infalible de la palabra de Dios y de la autoridad delegada en ese tiempo, cayó en el error. Una iglesia tolerante. Entonces, tolerante con el pecado, con la inmoralidad. Yo quiero mencionarte esto. Itiel Arroyo comentó hace unos días en sus redes sociales, un predicador. Él dice, si en 30 segundos no eres capaz de pensar ni en una sola persona que tenga autoridad para decirte que no a algo que quieras hacer, sin que te ofendas con ella o lo intentes negociar, tengo un diagnóstico para ti. Padeces de rebelión aguda en tu corazón. Y esto es muy cierto, amados, porque el ser humano fue diseñado para estar en sintonía con la autoridad de Dios, sometido a la autoridad de Dios. Y si tú no tienes a alguien que pueda poner un freno en tu vida, créeme lo que tienes un problema de rebeldía. Y la escritura es clara cuando dice que el pecado de adivinación es como la rebelión. Entonces muchas veces nos asusta, no, adivinación, no. Yo quiero honrar a Cristo, quiero ser buen cristiano. No, ¿cómo que hechicería? No, la Biblia dice que como pecado de hechicería, de adivinación, es la rebeldía, es la obstinación. Entonces yo quiero invitarte a que identifiques la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, las autoridades que Dios ha puesto en tu vida y que consideres cuál es tu actitud, iglesia, porque cuando una iglesia tolera la inmoralidad es porque está resistiendo la autoridad de Dios en su vida. El cristiano puede ser seducido a la inmoralidad y a la idolatría. Una de las cosas que hace el pecado es que nos ciega. Apocalipsis 2:21, vamos a seguir leyendo esta carta, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjate cómo el Señor le ha dado tiempo a esta iglesia para que se arrepienta. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué de su fornicación? Porque estaba con Jesús, quería las bendiciones de Cristo, pero también quería el placer del mundo, la doctrina del mundo. Entonces era una fornicación, era una traición espiritual, una fornicación espiritual. Dios siempre nos concede un tiempo para arrepentirnos. Ahora, ¿será posible que Dios esté dando tiempo para que alguien se arrepienta en este momento entre nosotros? Verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En cama, dice, habla de enfermedad, habla de dolor. Amados, por consecuencia del pecado vienen algunas cosas a nuestras vidas y no podemos negarlo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 11 del 27 al 31, anótalo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero nos habla que muchos tomaron la Santa Cena del Señor ahí en la iglesia de Corinto y por ese motivo estaban enfermos y otros habían muerto. Gálatas 6:7, sí lo quiero leer. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. De Dios nadie se puede burlar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Seguimos leyendo Apocalipsis 2:23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Ahora, amados, ¿qué quiere decir todo esto? Estas palabras de Cristo. Bueno, hay una tribulación donde Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque estamos expuestos a cualquier situación en contra de nuestra vida, porque es una vida en esta tierra, una vida imperfecta, pero hay una tribulación temporal como consecuencia de nuestro pecado. Entonces no podemos burlarnos de Dios. Todo lo que sembrares, eso se va a cosechar. Iglesia, estarás cosechando algo que sembraste mal en tu vida. Ahora, en este tiempo donde algunas personas estarán batallando y luchando con las consecuencias negativas de sus malas decisiones, Dios mostrará su bondad para que te arrepientas. ¿Sabías tú que muchas enfermedades vienen por la amargura, el resentimiento? Entonces quiere decir que el pecado abre puertas también para la enfermedad. No siempre es la raíz de la enfermedad, pero también el pecado atrae a la enfermedad. Esto es lo que está diciendo la carta a Tiatira. Ahora, es tanto el amor de Cristo que buscará siempre mostrarnos su amor cuando estemos cosechando las semillas malas que sembramos en el pasado. Es tanto el amor de Cristo que nos va a mostrar su bondad, llamándonos al arrepentimiento para que de hoy en adelante tú puedas sembrar en justicia y cosechar en justicia vida eterna. Entonces las obras revelan nuestro corazón. Dice el verso 23, y os daré a cada uno según vuestras obras. Al final tú y yo seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Ahora, de ninguna manera las obras ayudan a ser salvos. Pero las obras lo que hacen es testificar y revelan lo que hay en nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a dar cuentas y nuestras obras van a poner en manifiesto las intenciones de nuestro corazón. Verso 24, capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos terminando este mensaje. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto me trae mucho gozo y mucha esperanza, amados. Que había otro grupo que no aceptó nunca a Jezabel. Y Jesús les dice a ellos, continúen así, haciendo esto para mí. Si retienen lo que tienen, si lo guardan, no habrá culpa para ustedes. No habrá culpa en sus corazones. Siempre el Señor levanta un remanente. Y en estos tiempos donde la iglesia pudiera estar tolerando algunos pecados en su corazón, hoy el Señor está levantando un remanente santo que ama a Cristo con todo su corazón y que no se dejará influenciar por doctrinas que no van de acuerdo a la palabra. Siempre habrá un remanente. Yo te invito a que seas parte de este remanente. Tú y yo podemos ser de los que guardan lo que Cristo nos ha dado con celo y compasión. Apocalipsis capítulo 2, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. ¿Sabes quién es el vencedor? El que no se descarría. Es el que persevera en su fe. Es el vencedor en Cristo Jesús, que mantiene su fe en Cristo hasta el final. ¿Sabes? Leí la otra ocasión un artículo y te lo voy a leer. Larry King,
el que entrevista celebridades, no sé si lo has visto en la tele. Él tiene 87 años y dijo que contrató un laboratorio para que el día de su muerte lo congelaran, a ver si en el futuro el hombre puede inventar algo para volver a la vida. Él mismo dijo que este laboratorio estaba loco en aceptar su contrato, pero prefería tener un poco de esperanza del mañana. Iglesia, así piensa el mundo, pero nosotros tenemos una esperanza que tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo y la vida eterna. Prefiero tener esperanza en las cosas de Cristo, en las palabras de Cristo, que en cosas locas de este mundo, porque las palabras de Cristo tienen coherencia. Fueron habladas por un Cristo que todo lo que predicó lo vivió, y que todo lo que predicó se ha cumplido y se está cumpliendo. Entonces mi fe y mi devoción no está fundada sobre una religión más o sobre una mentira de hombres, está fundada sobre la verdad. Ponte de pie en tu lugar y oremos. Gracias, Cristo, por tu palabra. Soy tuyo, la iglesia es tuya. Yo soy tu iglesia. Señor, te pedimos que no toleremos el pecado en nuestros corazones, que seamos gente pronta para ir y ponernos a cuentas delante de ti, que seamos gente que valora tu escritura, que en el nombre de Cristo tengamos un espíritu enseñable y sujeto a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. No queremos desviarnos, Señor, y que en el nombre de Cristo tu verdad podamos abrazar todos los días de nuestra vida, que en Cristo Jesús solo hay perdón de pecados, que el arrepentimiento es un llamado del cielo, lleno del corazón de Dios, lleno de amor por su pueblo que necesita pastos verdes. Señor, enséñanos a vivir en un constante arrepentimiento, sabiendo, Señor, que tenemos un abogado contigo ante el Padre, para limpiarnos y volvernos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición para tu vida este estudio. Te invito a que nos acompañes el domingo a las 11 de la mañana. Hay una palabra especial para tu vida. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.